Ok, voy a presentar. Ok, estábamos acá en el Excel. Eh, Les pido las disculpas por el factor desconexión, pero continuamos. Entonces, la pregunta era, ok, tenemos el valor presente del flujo del año 1, tenemos el valor presente del flujo del año 2, del año 3, del año 4, del año 5. Bueno, ¿qué queda hacia adelante? Entonces, ¿cómo podemos reflejar el valor de lo que queda hacia adelante? Entonces, podríamos reflejarlo con una perpetuidad. Y eso es utilizando un múltiplo. Entonces, ¿cuál debe ser el múltiplo que debe valorizar esta última utilidad? En este caso, bueno, el inverso del costo de capital, que sería 5 veces. 5 veces este flujo, que es 14,6, debería darnos el valor presente de esa perpetuidad, que sería en este caso 73. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos buscando reflejar? Es la continuidad de estos 14,6. En este caso, del año 6 sería la perpetuidad, que sería el múltiplo de los 14,6, que depende del costo de capital. 5 veces 14,6 nos da 73. Estos 73 quedan ubicados en el año 5. Por lo tanto, el valor presente total de estos flujos serían los flujos descontados más el valor presente de estos 73, que en este caso, como está en el año 5, lo reflejé en el año 6, pero en la práctica está en el año 5, tenemos que exigirle un 40% sobre este flujo de caja. Por lo tanto, el costo capital o el valor presente, aplicándole un costo capital de 20% a 5 periodos, sería el valor presente 29. 29 sería equivalente al 40% de los 73, que sería el valor presente de los 73. Entonces, dicho eso, ¿cuál sería el total? Bueno, es la sumatoria lineal de los flujos en valor presente, más el valor presente del último flujo. En este caso nos va a dar 73. ¿Por qué? Porque como todos los flujos son iguales, fue lo mismo que hubiésemos hecho simplemente la multiplicación del primer flujo. 1 dividido en el costo de capital es 5. Por lo tanto, 5 veces ese flujo inicial, que es el mismo flujo en el tiempo, es igual a hacer una perpetuidad, que es lo que utilizar un múltiplo. En cambio, si ya modificamos la relación, obviamente, podría acá tener venta de 120, acá 140, 140 el mismo año y acá, por ejemplo, 160. Bueno, ya las utilidades son distintas. Ahora ya el valor perpetuo es distinto. ¿Por qué? Porque depende del último flujo. Tenemos el mismo costo capital y el valor ya es distinto, en este caso superior. Entonces, asumiendo este caso, o en este ejercicio en particular, eh, estamos valorizando los 14,6 del año 1, hoy valen 12,2, los 20 del año 2 son 14, los 26 del año 3 son 15, 13 son el mismo flujo y en valor presente, en este caso son 13, costo capital distinto, pero imagínense que para que no nos den los mismos números, 200, ahí ya está en este equilibrio. Entonces, si tuviéramos que valorizar, bueno, son el valor presente de los flujos de caja más el valor presente de la perpetuidad. Y en esto nos da la sumatoria de esos flujos, en este caso 160. Entonces, ¿cuál sería el valor presente de esta empresa generando estos flujos de caja en el tiempo? Más el supuesto de su perpetuidad, 160. Entonces, eh, ¿qué podríamos concluir de esto? Bueno, el primer elemento es, este valor presente depende de dos grandes cosas, que es, uno son los flujos de caja que se generan, y otro el valor presente de la perpetuidad. Y en este caso la pregunta es, ¿qué porcentaje de los 160 son valor presente solamente de los flujos? Sería los 12, los 14, los 15, los 13 y los 18. En este caso 72. Y el resto sería los 88. La suma entre este y este son los 159 que están acá arriba. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje del valor que estamos estimando, 160, son solamente los flujos? En este caso, los 72 sobre 160, el 45% del valor que calculamos son el valor presente de los flujos. Y el otro porcentaje, en este caso el 55%,
sería el valor presente de la perpetuidad. Por lo tanto, los 160, con estos números, dependen de un 55%, es decir, más de la mitad del valor que calculamos depende del valor residual o el valor perpetuo del valor presente. Por lo tanto, cuando uno calcula el valor presente de flujos, tiene que tener claro que provienen de dos elementos, de la perpetuidad y el valor presente de los flujos que se generan o esperan generar en el periodo de 5 años en este caso. Así que si es que está cargado o no está cargado a una perpetuidad o el valor presente de una perpetuidad, va a depender de la estructura de estos números. Así que, y si quisiéramos calcular la TIR, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto vale el activo? Y lo pusiéramos en términos negativos. 160 negativo. Perdón, esto es número. ¿Y cuál debe ser la TIR? Que equivale a estos flujos en el tiempo. Entonces, veamos. Acá. Y acá va a ser igual con este flujo que está acá. Por lo tanto, la TIR debiese ser igual, si todo está bien, a 20%. Y ahí está, 20%. ¿Qué significa? Que si yo le exijo 20% a estos flujos, me costaría lo que valen, en este caso 160. Así que, ¿qué es lo relevante para hacer un cálculo o determinar un valor presente de un flujo de caja? Bueno, determinar los flujos, determinar el costo capital y finalmente los periodos de proyección, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Mínimo 3 creemos nosotros, máximo 5. Y diferenciar entre cuál es el valor presente solamente de los flujos que se generan y cuál es el valor presente de este famoso valor residual que es la perpetuidad del flujo. Así que eso hasta ahora, y ahora vamos a, si tienen preguntas por favor háganlas, si no vamos a continuar con eh, la siguiente parte que es el módulo 4 de emisión de acciones, y podemos revisar las preguntas al final. Yo tengo una pregunta. Dígame. Resulta que nos pasó, y no ha pasado, que acá en Atacama varios proyectos quieren salir a vender parte de su empresa, pero no tienen ni un flujo, o sea, no venden nada. No sé cómo aplicaría el tema de valorizar una startup considerando de que no tiene venta. Excelente pregunta. En esa etapa tan incipiente de la empresa, los que entran son o inversionistas ángel o familia y amigos de esos emprendedores. Si no existe esos elementos, tienen que buscar subsidio. Y si no existe ni subsidio, no hay posibilidad de obtener capital, así de simple. Ya. ¿Por qué lo digo? Porque valorizar una empresa que no tiene ni siquiera un modelo de negocio que pueda representar en unas potenciales ventas significa que aún está demasiado incipiente. ¿Y qué Claro. capital va a entrar en ese nivel de riesgo? Un fondo de inversión no, porque los que administran el fondo de inversión, la plata no es de ellos. Ellos la administran y Claro. se les pagan en función de un fee de la administración de ese fondo. Por tanto, los incentivos no están tan bien colocados desde el punto de vista de que podría ser un inversionista ángel. Ese inversionista ángel existe en sí. Hay redes de inversionistas ángeles, exigen alto costo capital, por lo tanto, esa transacción probablemente el inversionista tomaría un porcentaje alto por poco dinero de esa empresa. Por lo tanto, si esa empresa no está generando venta y no puede acceder a un subsidio, probablemente no va a estar destinada a existir. Claro, pero ¿cómo mido yo el cuánto debo entregar a un inversionista ángel, por ejemplo? Perfecto, eso es en menos de 10%, más de 5%. Y es simplemente en función de un cálculo en el que usted está entregando una propiedad de manera simbólica, porque usted no puede determinar un cálculo. Y el inversionista ángel que entiende eso son los que entran. Eh, Mm. en Chile no hay mucha sofisticación con los inversionistas ángeles, pero ¿qué posiciones toman en mercados desarrollados? Por ejemplo, en Brasil es bastante desarrollado el mercado de inversionistas ángeles. Menos de 10, más de 5%. ¿Y de qué depende? Del potencial. Y si el emprendedor no es capaz de traducir su modelo de negocio en la idea que está formulando, es poco probable, se los digo de verdad, al menos en Chile y en Sudamérica, que levante capital. Claro.
Así que hay metodologías que dicen que una startup debería valer tanto en función de el mercado que está, pero eso no es muy utilizado y en Chile la verdad que no he visto a nadie que valorice una empresa con esa metodología y que finalmente logre levantar capital. Claro. Por ejemplo, las incubadoras, ¿cuál es el monto de dinero que colocan? Usted, si me puede comentar, por favor. En la primera etapa, los fondos que colocaban. Hay incubadoras que colocaban hasta 60 millones, ¿no? Sí, ¿Y qué Efectivamente. porcentaje tomaban? Hasta 6%, ¿no? 8, ¿no? Hasta 8%. Eso es lo que hace Sí, un inversionista ángel. 7%. Y la pregunta es ¿por qué van a colocar la plata? Porque la incubadora lo está incubando, lo tienen bajo su lupa. Si no, imagínense, no pondrían ni uno. Así de simple, ¿no? Claro, o sea, Y esa inversión debiera ir de la mano con un acompañamiento que potencie el desarrollo, o sea, que te esa- asegure el desarrollo. exactamente, y ustedes decirle, mire, una vez que ya comencemos a lograr las ventas, tengamos nuestro modelo de negocios, podamos estructurar una proyección, podríamos ir a buscar la siguiente ronda de capital. Pero si en esa etapa no logra construir su modelo de negocio, no logra hacer el ramp-up de sus ventas, es poco probable que sobreviva. A menos que haya que buscar otro subsidio y otro subsidio, y finalmente se transforma en una máquina de comer subsidios y Un nada cuerpo más. dependiente. Así de simple, exactamente. No sé si decirlo tan explícito, me va a quedar grabado. Pero el punto es que si una compañía no es capaz de, con el capital inicial, crear su primer producto y generar su primera venta, independiente de que el modelo de negocio vaya cambiando, es poco probable que esté destinada a sobrevivir. ¿Y por qué toman el 6%? Bueno, porque es un porcentaje, si usted hace los cálculos, que es lo que vamos a hacer ahora, es un porcentaje relevante. ¿Por qué? Porque ese porcentaje después puede ser recomprado por un fondo de inversión y finalmente hacer la ganancia de capital que permitió ese financiamiento. Y por otro lado, yo estoy seguro de que si la incubadora del dinero no fuese del patrimonio de la incubadora, es poco probable que terminaría invirtiendo en la capacidad que están invirtiendo hoy día. ¿Por qué? Porque justamente hay un subsidio frente a este riesgo que hoy día algunos inversionistas ángeles le están dando pricing, pero de manera muy, muy abusiva. Así, ok, te paso 50 millones, pero me da el 33% de la compañía. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y parte de la habilidad de un emprendedor es ser capaz de ir a levantar capital. Así que si usted me dice alguien quiere levantar capital, no tiene ni venta, significa que lo que está haciendo no tiene mucho sentido en esa primera etapa. Mm. Entonces, nosotros como incubadora, para medir la rentabilidad que yo estoy colocando en un proyecto, tenga o no tenga venta, debiese bajar o subir, porque claro, el estándar de la incubadora es de alguna manera fija, o sea, le quito a todos ese 8%, o le pido a todos ese 8%, y distintamente de la etapa en que está. ¿Debiese eso como cambiar o no? Eso depende de vuestras propias políticas, pero si usted está enfrentando una empresa que ya tiene venta, tiene clientes, la lógica de valorizarla es absolutamente distinta a una empresa que no tiene ni clientes, ni ventas, ni modelo de negocio. Claro. Es decir, ¿cuál de las dos tiene más riesgo? La que no tiene nada. Entonces, ¿cuál de las dos debiese valer más? La que ya tiene algo. Y esas valorizaciones, si usted ya la puede reflejar en un potencial flujo de caja, que a su vez, ¿qué es lo más valioso de todo esto? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Esto, las ventas. Esto es lo más valioso de cualquier empresa. Si no tiene ventas, es muy difícil demostrar el valor, a menos que esté desarrollando una tecnología que potencialmente va a generar ventas, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo voy a cobrar? Es complejo buscar financiamiento en Sudamérica que permita financiar algo de desarrollo en ese sentido. Ni siquiera las empresas grandes lo hacen. Cuando hablan de venture capital o capital de riesgo, lo que están buscando son empresas que están creciendo, más allá de empresas que se están creando a nivel de modelo de negocio. Entonces, si usted me dice una empresa que ya genera ventas, ¿debe ser yo tratarla con un modelo de valoración distinta a una que no tiene nada? Por supuesto que sí. Así que 8% para todas no es correcto si es que todas están en distintas etapas. Si esa es su pregunta. Claro. Sí. Sí, esa era mi pregunta. Y usted lo acaba de concluir igual que yo, de la misma Sí. manera. No porque yo sea un rockstar, al contrario. Lo que estoy diciendo es que para poder determinar una valorización que sea transparente y que incentive un fondo de inversión,
la empresa que está entrando ya tiene que tener al menos un financiamiento propio. Y si no, tiene que dejarlo claro. Estoy levantando capital para desarrollar algo que no existe. Es muy poco probable que levante capital acá, al menos en Chile. Piensa en lo que están haciendo los fondos. Los fondos están buscando casi que sanitaria, en ese buen sentido, de que están buscando que sean ingresos recurrentes, que ya tengan clientes. Están buscando calidad en las ventas. Eso es lo que están buscando. Eso no es, del punto de vista de capital de riesgo 100%, no. Y usted también lo entiende de esa manera. Pero es lo que tenemos en la industria. Boca, muchas gracias. De nada. Sí, a mí lo que me queda como conclusión, viendo para atrás, que al final es súper complejo que nosotros apliquemos este tema de valorización de empresas a nuestro contexto de emprendimiento, porque, bueno, por lo que tú dices, siento que hay muchos factores que se escapan de los números al final, pues. Bueno, le puedes meter el tema del riesgo, si es que es amante del riesgo y todas esas cosas de parte del inversionista, pero al final entran factores que son ya como con un compromiso de desarrollo tecnológico del país, que al final se escapa de esto. Porque, claro, yo también veo muchos emprendimientos que están sin ventas o ventas muy bajas, y es muy difícil hacer una proyección y traerlo al presente. Es súper complejo. Exactamente, y por ende va a ser complejo soportar o definir el valor. Por lo tanto, la empresa no está en etapa de ir a levantar capital, y por eso existen los subsidios. Pero si terminado el subsidio no logra hacerlo, está destinada a morir. Y esa es la realidad. Ujú. De 100 empresas que se crean, mueren 95. Así es simple. Si no existieran estos subsidios, lo que ustedes están dándole es la capacidad para poder llegar a ese momento. Pero si no llegan a ese momento, o viene otro subsidio, o bye bye. Claro. Y ahí tengo una pregunta, porque igual tú mencionaste que en otros ecosistemas más desarrollados quizás ocupan otros ratios para medir esto, como otras fórmulas para traer a números todos esos otros factores que son tan volátiles, no sé cómo decirlo. Sí, pero no están en función del tamaño. Por lo que les comentaba, en Inglaterra existe un mercado emergente que se llama AIM, que es de donde empresas pequeñas levantan capital, pero no con fondos de inversión con intereses no alineados, sino que con el mercado de capitales directo. Es decir, como que si usted emitiera en bolsa acciones y se transan compañías de valorizaciones de 1 million pounds hacia arriba y una libra aproximadamente 1.000 pesos, un poquito menos, pero lo que estoy diciendo es que son empresas que son transadas de 1.000 millones hacia arriba. Entonces, imagínense, a usted le pasan 60 millones y toman el 8%. ¿Qué significa que están haciendo? 60 millones, el 8%. Significa que están valorizando esa potencial empresa en 750 millones, eso es aproximadamente $1 millón. Y en Inglaterra, en este mercado, se están transando por 1.000 millones, es decir, 1,20 y algo veces este valor. Por lo tanto, lo que ustedes están haciendo, al revés, lo que ustedes están haciendo, esta valorización es correcta, puede ser correcta, sí, solo sí va a ir a buscar capital en la siguiente ronda, porque si no lo que están haciendo es ponerle un precio caro a la compañía, en otras palabras, 1,33 veces, ese era el dato. Entonces, si existen compañías hoy día en mercados más desarrollados, imagínense Inglaterra es la capital del mundo a nivel financiero, que se transan de 1.000 millones de pesos. Es decir, ya recibieron subsidios, recibieron fondo de inversión y ahora se transan 1.000 millones. Lo que quiero decir es que vuestro trocito de 60 millones, si llegara a salir en bolsa 1.000 millones, valdría 80 y podrían recuperarlo. ¿Y cuánto compraron? En 60. ¿Y cuánto es la diferencia? 80 menos 20. ¿Y cuánto es esa rentabilidad? 20 sobre los 60. Es una tremenda rentabilidad. Claro. 33%. ¿En cuánto? Quizás en 2 años, desde que la incubaron hasta que la largaron a bolsa. Pero la pregunta es, ¿el emprendedor sabe lo que es una estrategia de financiamiento? El emprendedor sabe que podría emitir acciones, sabe que tiene que llegar a un nivel de ventas para poder sostener un valor. Es bastante difícil. Y esto por eso creamos Godzilla Academy. Porque nosotros creamos un mercado primario y secundario basado en tecnología blockchain que permitía hacer esto, pero ninguno de los empresarios entendía qué significaba valorizar una empresa.
¿Qué significaba levantar capital? Emitir acciones. Y dijimos, no, aquí estamos en el T5 y hay que estar en T0 primero. Y por eso creamos esto. Entonces, si un empresario tiene claro que tiene que ir a buscar capital, que tiene que levantar capital y cuáles son los objetivos para llegar ahí, probablemente va a ser un pequeño esfuerzo para llegar al nivel de venta. Y un nivel de venta bajo no significa que sea una empresa de baja calidad. Al contrario, logró lo más importante que es una empresa al momento de nacer, es lograr sus ventas. Si una empresa está vendiendo 4 millones de pesos mensuales, si ustedes lo ven y ustedes dirán, es poco, eso es súper harto. Imagínense que ustedes tuvieran que salir a cazar vuestro sueldo. ¿Cuánto tendrían que hacer? Vuestro esfuerzo comercial para ganar lo que ganan mes a mes. Es una empresa que vende 4 millones de pesos, es un tremendo esfuerzo. Es una empresa pequeña, pequeña. Pero puede llegar a vender 480 millones aquí al corto plazo, sí, solo si se financia de una manera correcta. ¿Va a ir a pedirle plata al Banco Estado? Por supuesto que no. Absoluto error. ¿Podría levantar capital? Sí, pero tiene que diseñar una estrategia. ¿Cuánto capital tiene que levantar? ¿Cuánto tiene que ir cediendo en cada transacción? Es un poco los cálculos que podemos hacer ahora en la parte del nuevo módulo que viene. Sí. Yo como conclusión es que si la incubadora, hablamos de la de nosotros, fuese privada, y a lo largo de la historia de todo lo que ha financiado o proyecto la cartera, pucha, hoy en día sería un negocio pero súper rentable y los dueños se hubiesen hecho millonarios, pero sin ningún problema. Me parece excelente. Esto, si la conclusión significa que la inversión ha sido correcta y que las empresas han logrado levantar todas sus ventas y quizás el portafolio a valorizar son justamente las que ustedes están dejando ir a nivel de incubación, que es la etapa que viene de escalar. Pero no significa que no pueda ser aplicado este modelo de valoración en una empresa que está en etapa de arranque. Pueden ser valorizaciones de 3 años, no tiene por qué ser 5 años. ¿Y de qué depende cada año? Si una empresa no es capaz de proyectar qué va a hacer los próximos 2 años, significa que probablemente va a morir. Y ustedes tienen evidencia de eso. Es que yo ahí veo, por ejemplo, ya nosotros tenemos como un carácter igual mixto en el sentido del financiamiento a emprendedores, porque ya es un subsidio, pero a la vez nosotros igual tenemos un carácter de inversionistas en el contrato, porque igual se están generando dos tipos de contrato que ven un tema como un porcentaje por venta. Bueno, la verdad yo no participé en el diseño del tipo de contrato, pero sí nosotros debiéramos utilizar esto el valor presente neto en nuestros emprendedores que entregamos financiamiento. Exactamente. Y Es que obliga. ahí no entendería cuál sería la diferencia entre un agente subsidiario a un inversionista. El subsidiario sería ya netamente desde el Estado. Sí, lo que pasa es que independiente de quien coloque la plata tiene que ser colocada bien. Sí, Claro, así que a usted, entre comillas, como asignadores de capital, no debería importarle quién financia. A claro. nivel de gerencia, equipo humano y cómo asignan, quién financia esa asignación de capital. Eh, pero la pregunta es, ¿debería este ejercicio de valorización ser realizado o actualizado año a año? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es un buen ejercicio. Va a depender. Este rango de valor es absolutamente dinámico. Esto, por ejemplo, si nosotros decimos que el rango de valor es 160, significa el 10% de 16. Si lo vendemos en 16, es un error. ¿Por qué? Porque le estamos vendiendo el 10% en el techo. En algo que más encima depende de la mitad, depende del valor residual del año 5. Entonces, estos son los conceptos que son interesantes de entender. Lo que quiero decir acá, no es que este cálculo diga que la empresa vale 160, este es el techo de valor. ¿Cuál sería el piso? Bueno, la sumatoria de los flujos, por ejemplo, 72. Entonces, entregar el 10% en 10 podría ser un buen deal, sí, es mayor a 72, menor a 160. Entonces, eso, el empresario tiene que poder ser capaz de interpretar, no necesita que tenga que hacer todos estos cálculos, pero poder entender de dónde proviene el valor de su empresa es fundamental. Si él cree que es de su software, porque el software es software, está equivocado. El software tiene que generar venta y ser eficiente sobre peso vendido. Si es su tecnología, está bien, pero la tecnología ¿en qué se va a aplicar? En venta. ¿Cuánto se demoró Facebook en empezar a facturar? Un par de años, ¿no?
algo que nadie entendía en ese momento. De esto, cuando llegó la acción, la vendieron, llegó a tocar $18, Don Asuad Damodaran dijo compren porque vale 40. Bueno, hoy día están $360, creo. Es el que compró $1, buenísimo, un deal hizo. Vamos a pasar a la siguiente fase, si no hay más preguntas. Continuamos, pues. Sí, bacán. Entonces, vamos al cálculo de emisión privada de acciones. Veamos los tipos de sociedades, ustedes las conocen también, simplemente las vamos a nombrar. Y luego vamos a ir a los cálculos. O sea, hay tres tipos clásicos de sociedad. Uno es la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es clásica empresa para holdear activos o tener compartir distintas propiedades, incluso empresas, pero no para gobernar una empresa. ¿Por qué? Porque lo que tienen en su patrimonio son derechos sociales que no tienen el peso específico en función de la cantidad de derechos sociales que yo tenga. Por ejemplo, si alguien tiene el 95% de los derechos sociales en una responsabilidad limitada y otro tiene el 5% de esos derechos sociales, a nivel de gobernanza, ambos pesan igual. Obvio que la repartida de utilidades no, pero a nivel de gobernanza pesan igual. Por lo tanto, no sirve distribuir la propiedad a través de una sociedad de responsabilidad limitada para poder gobernarla. Entonces aparecen estos dos tipos de empresas. La más antigua es sociedad anónima, en Chile me refiero. Y la sociedad anónima tiene su patrimonio dividido por acciones. Son trocitos del patrimonio. Cada pedacito del patrimonio se llaman acciones. ¿Y qué es lo que es el patrimonio? Imagínense una empresa que tiene 10 camiones, entonces tiene 10 o 8 camiones de 10 cada uno, tiene 80 en camiones y 20 en caja, tiene 100 millones en activos. Bueno, la empresa al lado tiene quién es el dueño, pues en este caso el patrimonio. ¿De quién puso los 100 millones? El dueño. Y cada pedacito de ese patrimonio es una acción. Por lo tanto, el patrimonio, el total de los dueños de la empresa puede estar dividido en muchos pedazos, es en N pedazos. Y esos pedazos se llaman acciones. Y el que tenga más acciones, más control o gobernanza tiene, o derecho de toma de decisiones sobre la empresa. Es decir, ¿quién dirige los activos? Los que tengan el control del patrimonio. ¿Y cuál es la diferencia entre una sociedad por acciones y una sociedad anónima? La sociedad por acciones es la famosa SPA. Es principalmente a nivel de gobernanza. Hay que hacer mucho menos papeleos para poder tomar decisiones. No hay que estar haciendo juntas de accionistas para cada plan que se quiere implementar. Y la sociedad por acciones, la gran similitud que tiene con la sociedad anónima es que justamente permite ir agrandando el patrimonio e invitar a nuevos accionistas, es decir, hacer aumentos de capital. La empresa hoy día está aquí, tiene 100 de patrimonio y quiere hacer un aumento de capital e inyectarle 300 millones. Y después quiere volver a hacer un aumento de capital e inyectarle 1.500 millones. ¿Eso es real? Es real. Ha sucedido en Chile no mucho, pero hay casos de éxito, pero que no han sido financiados muchas veces en Chile. Pasaron por inversionistas ángeles y después se fueron directamente a un fondo fuera. Hay veces que los fondos acá, como les digo, tienen políticas más bien, quizás no tanto de búsqueda de riesgo, sino más bien acotado. Entonces eso ya en realidad no es capital de riesgo, sino que es la siguiente fase, que es private equity, que cuando ya la empresa ya tiene ventas súper estable, clientes, tiene una participación importante de mercado, por ejemplo, una empresa que esté creciendo, que todavía no sea transada en bolsa y que pueda después ser vendida en bolsa. Esos se llaman private equity y la última transacción creo que fue un ISAPRE, que se vendió en bolsa y hizo una tremenda ganancia de capital, los que entraron ahí. Imagínense un ISAPRE, ¿sí? Y esto ahí entran fondos de inversión, pero imagínense los fondos que entrarían en etapas tempranas. Por eso les digo que en Chile no está tan desarrollado. Pero, ¿qué tipo de empresa tiene que tener el empresario o el fundador para poder recibir capital? O una sociedad anónima o una sociedad por acciones. Porque el empresario toma a cambio, o perdón, el inversionista toma a cambio acciones que son emitidas por la empresa y la plata entra a la empresa. Eso se llama aumento de capital. Y eso es lo que vamos a calcular. No es una venta de acciones, que es la gran diferencia. Por ejemplo, la empresa necesita 100 millones y va a vender acciones por esos 100 millones, a cambio de esos 100 millones. ¿Qué porcentaje la empresa debería ceder? ¿De qué depende?
Bueno, eso es un poco los cálculos que hemos estado haciendo este último tiempo. Entonces, como les comento, ¿cómo se puede financiar una empresa o un proyecto? A través de tres fuentes. O tiene ingresos propios, o pide prestado, o emite acciones. ¿Y qué significa emitir acciones finalmente? Emitir acciones significa invitar a nuevos accionistas que financien el desarrollo de esa empresa. Y a diferencia de pedir prestado, cuando uno invita a accionistas, el empresario no está obligado a devolver el dinero. Lo que uno le entregó a cambio fueron acciones y la plata entró en la empresa. ¿Cómo eso no está obligado a devolver el dinero? Justamente, lo que están haciendo los inversionistas es entrar en el riesgo del negocio, en el patrimonio de la empresa. Quieren que si les va bien, todos compartan ese éxito. Si les va mal, también comparten ese fracaso. Entonces, emitir acciones es invitar a nuevos accionistas, o que pueden ser los mismos accionistas que ya están, u otros que entren a la propiedad de la empresa. Esto es ultra antiguo. Esto es más antiguo que quizás nuestra propia república, de esta manera de financiar compañías. Así que esto de emitir acciones, la pregunta que uno tiene que hacer es, ok, ¿qué cantidad de acciones tengo que hacer? Perdón, primero, ¿qué porcentaje? ¿Qué cantidad de acciones y a qué precio emitir acciones? Y eso es un cálculo, ese es el cálculo que vamos a hacer ahora. O sea, vamos a hacer este siguiente ejercicio. Asumamos que la empresa requiere 1.000 millones para financiar su siguiente etapa. De estas empresas andan varias en Chile. Y andan varias también en las incubadoras, que están requiriendo este nivel de inversión. ¿Cuántos son 1.000 millones? Son 1,3 millones de dólares. ¿Y en qué se van a invertir esos 1,3 millones de dólares? Bueno, en recursos para poder implementar el plan de crecimiento. ¿Y qué es lo que quiere hacer esta empresa con 1.000 millones? Espera llegar a facturar 3.000 millones de pesos al año. Esos son ¿cuántos millones mensuales? Eso está, bueno, dividido en 12, obviamente. Y que espera tener una utilidad después de impuestos, dado que va a facturar 3.000 millones al año, de 850 millones de pesos después de que entre en los 1.000 millones. Asumiendo que el costo de capital del sector es 20%, es decir, imagínense que es 10% el costo de capital, 8% por y ser una empresa ilíquida, y 2% por estar en Chile, por el Credit Default Swap. 2%. ¿Cuánto suma? 20%. Ya es el costo de capital relevante. Listo, 20%. ¿Cómo debería financiarlo en una emisión de acciones? Esa es la pregunta. Son tres datos. Requiere 1.000 millones a la inversión inicial. Eso es lo que tiene que colocar el fondo. Segundo dato, espera llegar a facturar 3.000 millones y de estos 3.000 millones espera tener, tercer dato, una utilidad de 850 millones. Eso es los datos de la empresa. Y ahora que el otro dato es cuánto rentan, ok, 20%. Hagamos los cálculos. Primero, asumiendo que actualmente vende 1.000 millones, ese dato no está, pero vende 1.000 millones, espera vender después de que se le inviertan 1.000 millones, 3.000 millones. Actualmente, con los 1.000 millones que vende, obtiene una utilidad neta, después de impuestos, de 250 millones. Y con los 3.000 millones espera tener una utilidad de 850 millones. Por lo tanto, podríamos calcular el rango de valor en el escenario hoy, antes de la inversión. Veamos, si el costo de capital es 20% y queremos ocupar múltiplo, queríamos decir 5 veces los 250. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor? 5 veces los 250, que en este caso sería 1.250. Y el rango de valor de acá sería 5 veces los 8.850, que sería 4.250. ¿Cómo queda esto rango de valor? Acá, los 250 multiplicados 5 veces, 1.250 millones. Y los 850 multiplicados 5 veces son los 4.250. Post-money, es decir, después de que entre el dinero, ¿qué porcentaje los 1.000 son? Entonces, 1.000 millones sobre el valor que se va a generar después del dinero son 4 sobre los 4.250 es igual al 23,5%. Por lo tanto, si un inversionista va a colocar 1.000 millones, lo que él espera es que lo que le costó 1.000 millones valga más que 1.000 millones. Por lo tanto,
Si es que el inversionista con los 1.000 millones compra el 23,5% de este aumento de capital, o de la propiedad finalmente post-money, ¿estaría haciendo un buen deal o no? ¿Cuánto está colocando? 1.000. ¿Qué porcentaje de los 1.000 millones del total del valor se está llevando? 23,5. ¿Cuánto le costó? 23,5% de los 4.250 es igual a 1.000 millones. Por lo tanto, lo que le cuesta es igual a lo que vale, por lo tanto, el valor presente neto es cero. ¿No sería atractivo para el fondo de inversión con estos cálculos entrar con el 23,5%? Usted dirá, pero Rodrigo, es mucho porcentaje. Bueno, estos son los números que estamos haciendo. Puede obviamente cambiar en función de los números. Pero haciendo con estos cálculos, el porcentaje que debería tomar el fondo entonces debería ser mayor o menor al 23,5. Mayor. Hagamos los cálculos y cómo se debería reflejar eso. ¿Cómo deberíamos levantar capital? ¿Cuánto es el capital que se requiere? 1.000 millones. ¿Cierto? Esa es la inversión inicial. ¿Cuántas acciones antiguas habían? Partamos por ahí. La empresa se creó, en Empresa en un Día, por ejemplo, y se creó con 1 millón de acciones. El precio por acción en ese momento que creó la empresa fue 1 peso. ¿Qué significa 1 peso? Que el patrimonio estaba compuesto por 1 millón de acciones, a 1 peso cada una. Por lo tanto, el total de ese patrimonio son 1 millón de acciones por el peso por acción. Cuando crearon la empresa, el valor del capital era 1 millón de pesos. Ahí está, así se creó la empresa originalmente. 1 millón de acciones a 1 peso, 1 millón entró a la caja de la empresa y el fundador se quedó con 1 millón de acciones a cambio. Listo, perfecto. ¿Cuánto es el requerimiento de capital? 1.000 millones. ¿Qué vamos a hacer con los 1.000 millones? Vamos a invitar a un inversionista, a un fondo de inversión, un inversionista ángel. ¿Qué porcentaje le vamos a entregar al fondo? Esa es la primera pregunta que hay que responder. Dijimos que 4.250 era el rango de valor. Por arriba. Perdón. ¿Qué porcentaje de los 1.000 corresponden post-money a los 4.250? 23,53%. Por lo tanto, deberíamos entregar más o menos. Más. Entreguemos el 25%. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de los fundadores va a quedar? 1 menos el 25%. 75%. Perfecto. Hasta ahí se entiende. 25% ¿por qué? Porque tiene que ser más que lo que estaba tomando. Pongamos 30. 70 quedan los fundadores. Por lo tanto, ¿cuántas son las acciones que hay que emitir? ¿Cuál es el precio por acción de esas acciones? Bueno, veamos. ¿Cuántas acciones tenían los fundadores? 1 millón. ¿A qué porcentaje corresponden ahora? Al 70%. Entonces, ¿cuánto es el nuevo total de acciones si el millón es el 70%? Bueno, es lo clásico regla de 3, que es derivar X en función del total y el porcentaje que corresponde. Por lo tanto, 1 millón dividido en 70% debe ser el nuevo total. Y ahí está el nuevo total de acciones que debería tener la empresa para que el millón corresponda al 70%. Por lo tanto, el 30% que compra el fondo, ¿cuántas son? La diferencia. 1.428.000 menos el millón que son las acciones originales que tenía el fundador. Por lo tanto, hay que emitir 428.571 acciones para que se corresponda a este 30-70. Y este es el segundo cálculo que hay que hacer. Primero definir el 30% y luego el nuevo total de acciones entonces está acá y las acciones a emitir son el 30% de estas. 428.000 acciones a emitir. Entonces, a partir del 30%, que es el porcentaje que estamos entregando, y el original, la cantidad original de acciones, podemos inferir cuántas son las acciones que hay que emitir o crear. Por lo tanto, creamos 428.571 nuevas acciones que permite que al que entra, que es el fondo de inversión, respecto al total,
sea el 30%. Tercera pregunta, ¿cuál es el precio por acción entonces? Si ya tenemos la cantidad de acciones que tenemos que emitir, ¿qué otro dato tenemos también? También sabemos cuánto capital se requiere. Por lo tanto, cada acción tiene que ser equivalente a los 1.000 millones que el total del capital dividido por la cantidad de acciones. Y ese sería el precio por acción que va a pagar este fondo de inversión. ¿Cuánto es? 2.333 pesos. En otras palabras, está comprando a la empresa, la plata está entrando a la empresa, eso es un aumento de capital, si no sería una venta de acciones. Esto es un aumento de capital, la empresa está emitiendo nuevas acciones, estas nuevas acciones se están suscribiendo y pagando por un fondo de inversión, paga 1.000 millones por el total, son 428.571 acciones, por lo tanto, paga por acción 2.333 pesos. ¿Cuántas acciones hay en total ahora? 1.428.571. ¿A qué precio por acción están valorizadas esas acciones hoy? A 2.333 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto es el total del valor económico de ese momento en esa transacción del total de la empresa o el total del patrimonio? 3.333 millones. ¿Y cuál era el rango de valor que nosotros habíamos calculado? 4.250 millones. Entonces, ¿y qué porcentaje tomó el inversionista? 30%. Por lo tanto, ¿cuánto vale ese 30% por arriba? 4.250 por el 30. 1.275 millones. ¿Y cuánto le costó su trozo? 1.000 millones. ¿Cuál sería el valor presente neto entonces? Lo que vale menos lo que le costó. Ese sería el valor presente neto de la transacción. Si entregamos más porcentaje, 35% por ejemplo, va a cambiar la cantidad de acciones, va a cambiar el precio y va a cambiar el valor presente neto. El valor presente neto debería subir a 487, ahora son 538.000 acciones y a 1.875. Perdón, 1.857. Y si quisiéramos entregar menos, el 20%, va a ser un mal deal para el fondo, el valor presente neto de esto es negativo, y ahí está, en menos 150 millones. Entonces, ¿cuál es el primer cálculo? ¿Okay? ¿Qué porcentaje mínimo deberíamos entregar? Después, dada la cantidad de acciones, el porcentaje que vamos a entregar, cuáles son los números de acciones que tenemos que crear. Luego, por definición, dada la cantidad de plata que vamos a levantar y el número de acciones, está el precio por acción. Y luego, definitivamente, cuál es la creación de valor por parte del inversionista que está entrando en esta transacción bajo estos números en particular. Entonces, este sería el primer aumento de capital. ¿Qué pasa si después tenemos que levantar 5 veces los 1.000 millones? Ahora tenemos que levantar 5.000 millones. Y queremos entregar un porcentaje ahora a el nuevo fondo de Venture Capital. Entonces a este fondo le vamos a entregar, por decir algo, el 20% de la compañía. Ustedes dirán, pero Rodrigo, ¿cómo hiciste los cálculos? Pero vamos al ejercicio de entregar acciones primero. Por lo tanto, ¿con cuánto se va a quedar el inversionista? Bueno, el 30% por 1 menos este 20%, que ahora con 24. Y lo mismo el otro. Queda con 56%. Entonces, entre los tres, quedan con el 100% de la compañía. El fondo de inversión ahora queda con 24, el fundador de 70 pasa a 56 y ahora está este nuevo fondo de inversión con un 20%. ¿Cuántas acciones hay que emitir? Veamos. Ahora las 428.000 representan el 24%. Por tanto, el total, este es el nuevo total. Aquí lo vamos a colocar. $1.785.000. Por lo tanto, hay que emitir
357.143 acciones. ¿A qué precio? La plata dividido por esta nueva cantidad de acciones. A 14.000 pesos por acción. Por lo tanto, ¿cuánto vale toda la empresa ahora? 25.000 millones. ¿Cómo una empresa puede pasar de valer 1 millón de pesos a 25.000 millones? Sucede. Lo que pasa es que en Chile no estamos acostumbrados a verla y nunca hemos participado de esas transacciones porque nuestras inversiones están en otro tipo de activos, claramente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Que hay una nueva propiedad. Antes habían dos accionistas. Bueno, el primero que tenía el 100% de la propiedad, después entra un nuevo accionista que dan 30-70, y ahora hay un nuevo inversionista que entra con un 20, por lo tanto, el que tenía 70 queda con 56 y el que tenía 30 queda con 24. ¿Con cuántas acciones? 24 por este total de acciones. 342.000, 800.000, perdón. No es correcto este. 24% por este, sí. Ahora sí. 428.000, el millón clásico y las 357.000 que tiene con un nuevo total. Y esta es la manera en que se va emitiendo acciones. Entonces, ustedes dirán, pero yo me voy a ir diluyendo en el tiempo. Tenía 100, 70, 56. Pero antes eran dueños del 6% de una compañía de 1 millón de pesos y ahora son dueños del 56% de una compañía de 25.000 millones. Por lo tanto, 56% por 25.000 millones son 14.000 millones de pesos. Y eso es lo que se dice cuando hablan de John Bezos de Amazon, el hombre más rico del mundo. Lo que están viendo es el porcentaje de lo que tiene de la propiedad de Amazon multiplicado por el precio de acción. No significa que tenga todo ese dinero en billetes. Es el porcentaje de su riqueza en función del valor de su compañía. Lo mismo Elon Musk y lo mismo otros más que están creando valor de una manera violenta. Así que esa es la manera que se emiten acciones, esos son los cálculos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo gobernamos esto? Y ahí entra este último factor, que es, tienen que implementar un pacto de accionistas. Y este pacto de accionistas, ¿qué significa? Regula la relación entre los que tienen más acciones y los que tienen menos acciones. ¿Y qué tipo de conflictos surgen? Bueno, distintos tipos de conflictos, y por lo tanto hay que prevenirlos y dejar por escrito cómo nos vamos a entender cuando tengamos que enfrentarnos a situaciones. Como por ejemplo, cuando hay utilidades, ¿qué vamos a hacer con las utilidades? ¿Las vamos a repartir como dividendos o las vamos a reinvertir? Eso tiene que estar claro. Ustedes dirán, pero es obvio que hay que reinvertir. No, no es tan obvio. Porque hay accionistas que les gusta que recibir dividendos. Entonces, si ustedes van a invitar a un inversionista que quiere espera dividendos en el tiempo, ese inversionista les va a quitar capacidad de crecimiento a la empresa. Entonces, ¿cómo esperan ganar los fondos de inversión? Bueno, entran en la inversión, no pasa nada durante mucho tiempo, y de repente hay un evento de salida, que sería la compra de la empresa. Y en 4 años no pasó nada, pero en 4 años, por ejemplo, invirtieron 100, y al cabo de 4 años terminaron vendiendo en 10.000. Por lo tanto, lo que hicieron fue 9.900 sobre 100. Y esos son 99 veces. ¿Eso existe? Por supuesto que existe. Pero tiene que quedar claro que entre medio de ese periodo no va a suceder nada para el inversionista. El gobierno corporativo, ¿cómo vamos a definir? ¿Cuántos directores vamos a tomar? ¿3 directores? ¿5? ¿7? ¿9? Es un gobierno de 9 directores. Imagínense eso. No. Tiene que ser súper acotado, súper preciso. Máximo 3. ¿Quién los define? Tiene que estar claro. Máximo 5 quizás. Entrar y salir de los accionistas. Si entran, ¿quieren salir entre medio? ¿Pueden salir o tienen que quedarse hasta el final que logremos el plan? También por escrito. El gerente general, el fundador, ¿cuánto va a cobrar como sueldo? 500.000, 1,5 millones, 10 millones de pesos mensuales. ¿De qué depende eso? Estas remuneraciones van a ser todo fijo o un porcentaje variable. Y ese porcentaje variable podrá ir comprando más acciones de la empresa a medida que va generando los resultados. También es relevante. Los derechos de propiedad intelectual, bueno, no necesita volverlo a explicar. Pero aquí sí hay un par de factores que son importantes. Derechos preferentes de compra. Si ustedes están haciendo un aumento de capital, ¿quién tiene el derecho de suscribir primero que otro que venga de afuera? Los que están adentro de la empresa. Y eso por ley está escrito. Y ustedes lo pueden definir.
¿quién tiene el derecho a comprar el aumento de capital? Todos los que estamos adentro tenemos el derecho de suscribir. Y si no queremos, bueno, puede venir un externo. Y estos dos son, creo, por experiencia propia, súper relevantes. El primero es el derecho de arrastre. ¿Qué significa? Que imagínense que ustedes, como grupo mayoritario, tienen el 80% del control entre ustedes y sus amigos y los inversionistas que están con ustedes primero. Y hay otro fondo que tiene el 20%. Entonces alguien viene y les dice, ok, les compro la empresa total por el 10 millones de dólares. Dice, ya, vamos a vender. Pero este que tiene el 20 dice, no, yo no quiero vender, la empresa vale 100 millones de dólares. Obviamente que puede provocar un conflicto. Entonces la pregunta es, ¿significa que se traba la transacción? Bueno, si está esta cláusula en el pacto accionista que se llama drag along right, todos están obligados a vender. Todos. Es decir, si viene una oferta y se implementa la transacción, todos están obligados a vender, incluso el minoritario, para no trabar la transacción al mayoritario. Y al revés también existe, que es el derecho de acompañamiento, que sería el tag along right, donde todos pueden vender. ¿Qué significa? Imagínense que viene alguien a comprar la empresa por 10 millones de dólares, pero dice en realidad yo no quiero el 100% de la empresa, yo quiero comprar solamente el 80% de la empresa. ¿Quién vende? Ustedes que controlan la compañía venden todos sus 80% y dejan al minoritario adentro con el C20, o todos venden el 80% de su propiedad. Bueno, eso es lo que dice esta cláusula. Todos pueden vender el 80% de todo lo que tienen. Por lo tanto, el de 80 vendería el 80 del 80 y el 20 vendería el 80% de su 20. Y ahí están todos protegidos. Por lo tanto, esta cláusula lo que hace es proteger al minoritario. Y la anterior, proteger al mayoritario frente a una indecisión por parte del minoritario. Y esto, que se llama, es un resumen de lo que es un pacto accionista, define cómo se van a entender los accionistas más allá de la administración clásica de una empresa. Es decir, ¿qué pasa si alguien nos viene a comprar? ¿Quién vende? Si tenemos que salir a vender, ¿quién tiene el derecho a vender? Y esos son factores súper relevantes. Y del punto de vista de las utilidades, ¿qué vamos a hacer con los dividendos? ¿Vamos a repartir o reinvertir? ¿Qué creen que debería estar por escrito? Que plata que aparezca, plata que se tiene que ser reinvertida. Estoy hablando de empresas de etapa de arranque o crecimiento. En empresas maduras, obvio que está definido que hay que pagar dividendos. ¿Como qué tipo de empresas? Los bancos siempre pagan dividendos. Empresas como utilities, como las eléctricas, sanitarias, etc. Bueno, y eso es hasta ahora. Eso era el taller. Y eso es lo que les quería comentar y compartir con ustedes. Así que estoy atento a vuestras preguntas. Gracias, Rodrigo. De nada. Al contrario, muchas gracias por vuestra atención. Disculpen los factores técnicos que se me falló el dispositivo, pero no me fijé, se le acabó la pila, así que por eso es que se cortó. Así que no sé si tienen preguntas, pero no es ni más ni menos que estos cálculos. Si alguien está haciendo emisiones de acciones, estos son los cálculos que tiene que hacer. Yo tengo una pregunta, es que llegué tarde después del recreo. Porque por ejemplo nosotros para invertir en emprendedores tenemos una opción que es la opción de porcentaje de opción de compra. Sí. Entonces, por ejemplo, esta sería máximo un 7% de la empresa del emprendedor, y a cambio se le da un financiamiento que está entre el 10 y el 60, o sea, entre 10 y 60 millones. Entonces, ¿cómo Sí. ahí nosotros podemos ver eso si es que al final está siendo rentable para nosotros? Es justamente, es buena su pregunta, es justamente que lo que ustedes hicieron fue incubar la compañía, por lo tanto el producto que entiendo que sale de ustedes es una empresa vendiendo. Corrígeme si no es eso. A ver, ¿en qué sentido? Es que nosotros ahí ofrecemos como servicios básicos de incubación, que sería como el acompañamiento financiero con Corfo, temas bueno, como temas más técnicos, soporte técnico, y paralelos son los servicios complementarios que ya serían más intensivos en temas de formación, gestión estratégica. Exactamente, lo que ustedes están buscando es, en conjunto con el financiamiento, es lograr que la empresa llegue a un escenario en que comience sus ventas, al menos Claro. ahí, ¿o no?
Ya, Claro. y en función de la pregunta tuya es, ¿debiésemos ejercer o no esa opción? ¿Cierto? Claro, o si se justifica ese Exacto. porcentaje Sí, también. perfecto. En otras palabras, si está caro o barato. Exacto. Ya. Ahí, en ese momento, eso existe en el mundo real. De hecho, existe al revés también. Ujú. Usted puede calcular y obligar a los otros accionistas a recomprarle sus acciones. También eso se llama opción put, es al revés. Usted está hablando de la opción call, que es, ok, yo te llamo y ejerzo en función del precio de ejercicio. ¿Está caro o barato? Si está barato, tengo que ejercer. Si está caro, suelto el derecho. Y en ese momento usted puede aplicar una valorización. ¿Bajo qué metodología? Esta metodología de flujo de caja. Y si usted encuentra que es 160 el valor y el 8% de eso, que sería lo que están entrando, por ejemplo, es 160 y ustedes lo pueden comprar, esos 12 o esos 13 agregados, en menos que 13, ¿qué es lo que debería hacer usted? ¿Entrar o no entrar? No sé. Espéreme, déjeme explicarle, no se preocupe. Que me decía fome sin mirar la cara. La cosa es que 160 es el techo. Ya. Ese es el cálculo que hicimos. Hicimos ya la empresa está vendiendo, listo, ya, estos son los cálculos. ¿Cuánto es el 8% de este valor? 13. 8% de los 160. Y ustedes ese 8% se lo pueden comprar en 5, que es la plata que pusieron. ¿Deberían entrar o no? Claro que sí, pues, ¿no? Exactamente, porque les cuesta 5 algo que en teoría vale 13. Pero ¿qué pasa si encuentran que tienen que colocar 20 y el trozo que les llegaría vale 13? ¿Deberían entrar o no? No. Eso es decidir una decisión de inversión, sí o no. Pero No, listo. Y ahí no, y no ejercen nomás, pues, no entra. La pregunta es, ¿pueden recuperar la plata? Porque esto ya es ex post, pues. Ustedes ya pusieron los 20. ¿Tienen un plan B o no? ¿Cobrarles por las ventas, por ejemplo, y recuperar los 20 o no, no se hace eso? es que son distintas formas de suscribir el contrato. ¿Es una esa o la otra es un fee mensual? Ya, pues entonces el contrato, en otras palabras, si no hay manera de recuperar la transacción, de cualquier manera convendría entrar porque ya los 20 ya los colocaron. Claro, claro. Pero, por ejemplo, en este caso, los 160 es la valorización de la empresa, ¿cierto? ¿Sí? A valor ¿Sí? presente. Esta generalmente tampoco tiene muchos ingresos, entonces tampoco hay una valorización tan real, por así decirlo, como el problema de las startups. Sí, Entonces, entonces, pero independiente de la valorización, si el costo es un costo hundido, así que yo que usted ejerzo todas las opciones, ya, porque ya no van a recuperar la plata bajo esa modalidad. No pueden hacer un cambio, de decir, ya no voy a ejercer y te voy a cobrar ahora sobre las ventas. No, no existe esa modalidad, claro, esa dualidad, ¿no? sí, Ya, pues, si existiera, pues ustedes podrían elegir, pero dado que no existe y ustedes ya colocaron los 20, pase lo que pase, les conviene tomar el 8%, claro, bajo esa lógica. ya, Pero en ya. términos racionales, si es que alguien te está ofreciendo el 8% en 20, si no es por un factor estratégico, no deberían entrar porque vale 13. Eso es lo que hace un fondo de inversión en la práctica. Es que al final nosotros le estaríamos comprando ese 8% Más eh, caro, en 60, por ejemplo, si se adjudicara todo el fondo. ¿ya? Sería un 8% en 60. Entonces, si al final en el momento de hacer valer la opción de compra, ese 8% vale menos de 60, al final no conviene. Ese sería como el sentido, ¿cierto? Si es que ustedes tienen la opción a empezar a colocar la plata en ese momento. Pero si ustedes ya colocaron la plata, y no tienen otra manera de recuperarlo, cualquier cosa es mayor que cero. Así que si toman el Claro. 8% de algo que vale en realidad un tercio de lo que ustedes valorizaron, igual convendría, entre comillas. Y ahora me pregunta más en comparación a los casos que se dan, un 7% en ese sentido, con una inversión de este tamaño, ¿es normal? ¿Se da generalmente? Sí, sí, Ya. sí, por supuesto que sí. Esto, ustedes están, entre comillas, el clásico que yo había leído era 60 por el 6. Es una Ya, valorización de 1.000 millones plana. ya. 1.000 millones es 1,3 millones de dólares, más o menos, a los dólares de hoy. ¿Es una valorización correcta o alta de una startup? Va a depender de lo que pase. Mm. Entonces, si es que va a fallar, falló. Pero si es que lo logró, probablemente en la siguiente transacción
va a levantar capital por una valorización un poco mayor. Por ejemplo, $300.000 por el 10%. Y $300.000 ya no son 60 millones, sino que son 75 por 3, pongámosle 70 millones, 210 millones. Y por el 10% que podría estar tomando un fondo de inversión de capital de riesgo en Chile, lo que estaría haciendo es valorizar la empresa en ese momento en 2.100 millones. Por lo tanto, vuestro porcentaje, que sería el 6%, ya en ese momento, entre comillas, estaría logrando una ganancia capital, que sería de un 100%. Si el fondo pone menos plata, 70 millones, y por el mismo 10%, ustedes están teniendo entre comillas, una pérdida de capital, pero no es tan así, porque la empresa está logrando un financiamiento para seguir adelante. Por lo tanto, pueden estar debajo del agua en algún momento, que es normal. No siempre va a haber ganancia hacia arriba. Uno puede hacer una transacción de capital, perdón, un aumento de capital a un precio menor que el anterior, si eso también puede pasar. Así que, pero si usted me pregunta, ¿es justo tomar el 6% por 60 millones? Es un buen deal para el empresario, por supuesto, porque ustedes lo están ayudando y él no tenía los 60 millones. Es un hiper deal para ustedes súper bueno, porque los 60 millones no vienen de su bolsillo. Por lo tanto, todo lo que pasa hacia arriba es potencialmente creación de valor. Claro. Y eso hay veces que el empresario lo malentiende, así como que no, pero ¿cómo me va a dar un 6%? ¿Por qué yo tengo que darme un 7% o 8%? Bueno, vaya a pedir un fogape. Es que ese es un tema que se ha seguido, porque como no hay educación en temas de financiamiento de inversión, como que no se entiende que nosotros al entregarle este financiamiento al emprendedor estamos corriendo un riesgo y que al final somos inversionistas más que subsidiarios. Exactamente, entonces lo que usted podría hacer para poder orientar a ese empresario y decir, mire, acá va a tomar un 6%, después viene otro aumento de capital con un fondo, después probablemente va a venir otro aumento de capital y usted va a ir creando valor de esta manera para sus acciones, para su empresa y para los inversionistas que lo están acompañando. Y eso es un poco la idea también de este taller, que ustedes ya fueran moldeando en sus ideas que esto es una lógica que tiene que tomarse en distintos periodos, no solo vuestro 6% y ya el emprendedor entenderá, ¿no? Hay que, entre comillas, orientarlo, y es un poco lo que vemos nosotros, que hay espacio para formar a los emprendedores, y es un poco el taller que en teoría viene ahora, que es el primer taller era para ustedes, y el segundo taller ya es para un equipo, un selecto grupo de los empresarios que ustedes están asesorando, cosa de que digan, ok, esta es la forma en que ya yo financiar mi crecimiento cuando tengo déficit para poder financiarlo exactamente. Y eso es el objetivo de Godzillion Academy. Súper. Y tengo otra duda. Es que lo que pasa es que yo veo harto esto porque yo estoy encargada de vender los servicios complementarios de incubación. Entonces, lo que hablamos en el contrato es de que nosotros le entregamos financiamiento, existe la opción de compra de un 6%, se les entregan los servicios básicos, que sería como todo el tema operacional del fondo, pero además se le ofrecen los servicios complementarios que ya son más extensos, que es de formación y gestión estratégica. Y por ellos se les hace un cobro que es imputable al fondo, y con eso nosotros también nos aseguramos de que el emprendimiento crezca. Exacto. No sé qué tanto se puede así decir como, mira, nosotros estamos invirtiendo en ti y tú tienes que ocupar porcentaje de esa plata en nosotros. Como ese discurso. No, yo creo que es correcto, porque en lo que yo entiendo es que ustedes también tienen ustedes proveen de los servicios, pero también puede llegar otro también a proveer este servicio. Si no le dicen es todo con nosotros, no, creo que le van a elegir. De esto, lo que ustedes logran al final del día es darle valor al empresario desde el punto de vista de los servicios que le están entregando. Y ese dinero que ustedes lo estén levantando y después le estén cobrando por los servicios, bueno, no tiene nada de malo. Yo no veo ningún conflicto de interés, al contrario. No veo ningún conflicto de interés. Otra cosa es que el empresario diga, no, yo prefiero comprarlo, no sé, por otro lado. Si eso es exclusividad, puede estar en el contrato, ¿sí? Pero si no, no. Y es parte de la naturaleza del negocio, creo yo. Si usted está levantando capital y usted le van a proveer de ciertos servicios, tampoco le están pidiendo que les pase a usted los 60 millones. Entiendo, ¿no? Claro.
Sí, ¿Qué, todo un qué porcentaje. claro, qué porcentaje de los 60 terminan facturándolo ustedes, más o menos? O sea, por servicios complementarios, unos 2, 3 millones probablemente. No, imagínate, eso es como transar los 6 millones. Imagínate, es como un fee de transacción. Vamos a Mm, colocar los 3 millones. ¿Cuántos son los 3 millones de los 6? Bueno, es fácil hacer el cálculo, pero 3 millones de los 6 es el 5%. Eso es claro, un fee de transar capital. Es por levantarte los 60 millones te cobramos en venta 5%, sin más si le están dando un servicio. No sé claro. si alguno de ustedes ha implementado alguna vez un crédito hipotecario. No, yo no. Hay un fee que les cobra el banco Sí, oculto. ¿Por qué? Porque les giró el crédito. oculto. Es decir, porque les pasa la plata aparte, les dicen, no, yo te tengo que cobrar un fee porque te levanté el capital. Pero no le brindó ni un servicio. En cambio, ustedes están cobrándole un fee sobre ese capital, brindándole un servicio. Absolutamente Mm. transparente. ¿Y qué porcentaje es el banco? Generalmente de ese fin. A sacar un crédito. Le dicen flat fee. Así que por favor pidan cuando levanten capital con la banca, que es lo mismo que con un fondo, igual les van a cobrar, vean cuánto es el flat fee. ¿Y por qué esta comisión no es por girarte la plata? ¿Pero cómo? Si para la gente que no gasta se la cobran y los que gastan un poco preguntan y dicen, ah, no, es que me equivoqué. Ah, Bueno, ya, ¿cómo creen que ganan plata estas compañías que están que prestan plata? No es prestando plata, es cobrando fees, claro. transacciones. ¿Por qué? Porque no tienen capital empleado para cobrar transacciones. Es un tremendo negocio, es costo marginal súper bajo. De hecho, el Banco Santander en España ya creó un vehículo paralelo, que es un vehículo para levantar fondos y estructurar pasivos para empresas, como bonos privados. ¿Y cuánto cobran sobre el capital transado? 3, 4, 2%. Y eso les da tremendo ingreso. Mm, Piensen que tenemos que hacer una emisión en bolsa por 100 millones de dólares. Eso no es mucha plata para Chile. Y el banco de inversión va a cobrar 1% de eso. ¿Cuánto es? Un millón de ¿Qué? dólares. Un millón. 1% de 100 millones de dólares, 1 millón de dólares. Son 750 millones de pesos para un trabajo de 6 meses repartido entre 6 seres humanos. ¿Qué tal? claro. Y es el servicio. Es correcto, es correcto. 1 millón de dólares. Y vamos cobrando. Si Mm, ustedes están cobrando, sí, 5% y dando servicio, me decía. No tiene nada de malo, yo no veo ningún inconveniente. bien. Gracias, Rodrigo, porque a mí a veces igual me choca dar un discurso porque, bueno, los emprendedores no saben que esto igual es un tema de que estamos invirtiendo en ello. Eh, y como que es complejo decirles como, ya, bueno, te damos esta plata, pero tú lo tenés que invertir en nosotros. No es obligatorio, pero es lo ideal. Entonces ahí como que es un poco complejo en el discurso, pero ya teniendo claro todo el trasfondo, a mí se me hace mucho Sí, más fácil exacto. y Sí, comenzar a educar también sobre el tema. eso es un punto muy importante que para eso es el objetivo. Ustedes igual pueden asistir al taller si quieren de nuevo, que vamos a hacer los empresarios, pero lo que quiero decir es que toda transacción de dinero va a tener un costo, un fee. Entonces ustedes están diciendo, nosotros estamos a cobrar sobre este monto que te estamos levantando de manera de entregarte servicios. Se acabó, no tiene nada. Y si no quiere, vaya a otro lado. Son 60 palos, ¿de dónde está? Imagínense, yo les digo, ¿verdad? ¿Qué tendrían que hacer cada uno de ustedes, incluyéndome, para ganar un sueldo de una empresa de calidad? ¿Cuánto tendrían que salir a cazar al mercado? Mm, Nuestro segundo libro que estamos escribiendo con profesor Edmunds es justamente ese tema, competir por capital. Y acá la cultura en Chile no, es como que me tienen que dar plata y me tienen que prestar plata encima. No, el mundo es competir. Y competir por mercado es como que lo que más enseñan. Y nadie enseña que hay que competir por capital. Y un 5% sobre el capital levantado está bien cobrado. Me decía con servicio. Si no tengan ni un asco en cobrar eso. Al contrario, el que si hay uno que alega mucho, mejor sáquelo de la cartera. Claro, porque no entiende el valor del dinero. ¿Sí que cree que que está en Venezuela, que los billetes los imprimen? claro. Nervioso. Bueno, así que no, al contrario, gracias por las preguntas. Yo creo que a todos les ha servido tus preguntas, así que bien, pues. Gracias. No sé si tienen más preguntas, igual hemos ocupado harto tiempo hoy día, más de lo esperado, así que
no hay problema si quieren dejarlo hasta acá. Pero si no hay más preguntas, bueno, le agradezco toda su atención. Espero hayan entendido cosas que quizás antes no estaban tan claras, y que los incentive a seguir investigando más sobre estos temas. Quedo a sus órdenes, cualquier duda sobre lo que hemos visto, sobre los cálculos. Ustedes van a recibir esta planilla también, con estos mismos números. Esta planilla que está acá también. Las clases creo que ya las recibieron. Y bueno, los videos, voy a editar el error de hoy y voy a subir editado el video, probablemente ya en la noche. Así que ya mañana lo deberían tener disponible a más tardar mañana. Así que nuevamente muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima, pues. Rodrigo, una cosita. Dígame. ¿Nos podrías quizá sociabilizar algún contenido, alguna bibliografía, algo como para quizá instruirse o detallar más quizá este taller? Sí, por supuesto que sí. De esto le puedo enviar a Cristian por email algunos links y hay un libro muy bueno. Lo que hemos visto se llaman finanzas empresariales, que es finanzas corporativas y las finanzas de las empresas. Y hay muchos libros, así que te puedo mandar por link ahí luego, Josué, para que puedas investigar. Y hay hartas clases también gratuitas de distintos profesores. Hay que pegarle un poquito más al inglés también, de repente. Pero se puede encontrar buen material. No hay mucho de esta información en castellano, es un poco la debilidad. Está casi todo en inglés. Por eso de esto puse los indicadores en inglés, por si ahí lo encuentran. Pero hoy día hay traductor automático en YouTube, así que de una u otra forma lo van a lograr. Así que si necesitan libros súper estrictos, ya están. Pero también hay esta información en internet. Y también hay libros que no solamente hablan de finanzas, sino a nivel conceptual de crear cosas, de 0 a 1. Hay un libro súper famoso de Peter Thiel, que es un fondo de inversión que, bueno, súper activo, invirtió en Facebook. Y él escribió un libro que se llama From Zero to One. No es tan extenso. Y por mi lado también es súper referente, pero también escribe un libro que habla sobre esto y cómo impacta todo esto en las personas, que se llama Personas, Dinero y Libertad. Eso lo pueden encontrar en Amazon como ebook y en Busca Libre. Así que ese libro lo escribimos Profesor Edmunds y yo. Profesor Edmunds es profesor de finanzas de Babson College, es PhD de Harvard, y conmigo, que no tengo PhD, pero tengo mi maestría en finanzas y más bien en entrepreneur. He vivido esto en carne propia, levantar capital. Y después resolver conflictos también con pacto accionista, así que por suerte, gracias a Dios, hasta aquí vamos súper bien. Así que, bueno, le agradezco su deferencia también por estar atentos también y sus muy buenas preguntas. Así que disfruté de esta sesión, disculpe la interrupción nuevamente, pero ya después editado va a pasar súper normal, un microsegundo de fase, ¿no? Así que le agradezco una vez más, pues, que estén bien. Gracias a ti, Rodrigo. De nada. Y quedo a sus órdenes. Pregunten lo que sea nomás por mail, cualquier cuestión. Oye, ¿cómo era esto? No me acuerdo. De nada. Y los espero si quieren estar en el otro taller, que es el para los empresarios. Así que si quieren estar de nuevo, quizás las primeras partes lo va a definir Cristian, ya les van a comentar. Quizás las primeras partes media fome, pero este módulo de hoy día era el duro. Es decir, vamos a los cálculos ya. Sí. Así que no es malo. ¿Sí? Igual lo comentábamos con un amigo que hace clase en la Universidad de Chile, es PhD de Manchester, hace clase de Machine Learning. Y lo comentábamos, decir, que hubiese sido bueno tener la oportunidad antes de haber asistido a una clase peluda y después poder revisarla en video. Crean que eso hoy en día es muy valioso. Antes estábamos, si no borra el pizarrón, ¿se acuerdan de eso? Pero ya ahora ya cambió todo. Así que ya, pues que estén muy bien, buena jornada y nos vemos hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. De nada, hasta luego. Chao, gracias. Chao.